Huevos. 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 Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Pues bienvenidas de regreso a Huevos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Carola Báez, que estudié yo con ella en primaria. Nos conocemos desde muy chicas y he visto la vida de Carola en diferentes etapas de su vida, en ser diferentes personas, en una transformación todo el tiempo y en una constante búsqueda de ella misma. Hoy por hoy, Carola es investigadora, consultora y activista feminista. La verdad es que trae un tono y un discurso súper empoderador, muy inspirador también. Y en su vida, ahorita que escuchen un poco la historia de Carola, la verdad es que vale la pena platicar con ella porque ha pasado y viene de una familia más tradicional en cierto sentido, y ella de muchas vivencias y de estos aprendizajes, pues toma lo que le gusta y le da un cambio también a su vida muy, muy inesperado, buscando como familia, como pareja y como mujer las cosas que ella quiere, y no se ha detenido tampoco en levantar la voz para hablar a favor de las mujeres, de la equidad de género y de los derechos humanos. Entonces, Carola, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Hola, pues gracias, Mon y Carla. Pues muy contenta de que me hayan invitado a su espacio, que luego estos espacios de podcast son súper sagrados y me encanta porque son estas conversaciones íntimas que tenemos, ¿no? Entre 2, 3 personas y pues salen las verdades y las netas y tratas como de, pues sí, o sea, como que piensas que nadie le va a escuchar porque, ¿no? Estás así, pues como que tomándote un café muy a gusto con tus amigas y pues te empiezas a netear, ¿no? Y es padre porque es como una de estas como expiaciones, ¿no? O sea, haces catarsis con las mujeres luego que comparten estos espacios. Entonces, pues muy agradecida por eso y pues por tenerme la confianza y querer, pues, ¿no? Compartir mi historia también. No, muchas gracias de que estés aquí, bienvenida. Y creo que pues empezamos porque hay mucho de qué nos platiques. Platícanos un poco como esta parte de dónde viene, cómo formaste tu familia, este tipo de decisiones, como, pues ahora sí que, ¿cómo llegaste aquí? En un Omni, no es cierto. Además. No, pues, no, pues como dice Mon, pues estuve en una escuela altamente disciplinaria, ¿no? Que se llama el Moderno Americano y sí es muy buena escuela, pero por otro lado, pues sí tiene muy mala fama de ser, pues eso, muy disciplinaria y es un lugar en donde a mí me parece que te cuarta un poco el tema de la libertad de expresión y de identidad, ¿no? O sea, que me parece que seguramente por eso tengo ahorita a mis hijos en escuela Montessori. Y pues muy, pues no sé, o sea, como que constantemente queriendo pues expresar esa identidad desde muy chica, ¿no? O sea, explorar mi propia identidad, ni siquiera como sexualidad, sino de género, ¿no? Me parecía que cuando era chica, estando en el Moderno e incluso en casa de mis papás, me quería vestir como de manera mucho más masculina, porque me sentía mucho más cómoda en esa ropa, me encantaba jugar deportes, y me acuerdo que pues recibía acoso y bullying constante en la escuela y de parte de mi papá también. Mi mamá era mucho más libre en ese sentido, y agresiones fuertes, ¿no? O sea, y la razón por la cual esto sucedía era porque, pues, o sea, que me empecé a poner muchos pantalones porque en el kinder te subían la falda los niños y pues como que, güey, pues no está cómodo, no está chido. La banda no le enseña a sus pinches hijos a respetar a las mujeres desde que nacen, ¿no? Y entonces es un proceso, ¿no? Constante, o sea, como desde el inicio de la vida, de percatarte de estas desigualdades, ¿no? Y de estas constantes como microviolencias que se van normalizando en la vida de las personas y que no deberían de ser normales.
¿no? Y que vas normalizando y vas estirando la liga de una forma como pues muy fuerte, ¿no? O sea, casi al momento de romperse, ¿no? O sea, con relaciones tóxicas, relaciones altamente violentas, en donde te encelan, en donde te ponen el cuerno, en donde están constantemente pues haciéndote sentir mal, ¿no? Y llegas, pues, o sea, y tienes una autoestima de mierda, ¿no? Y como que, ¿no? En tu inconsciente realmente sabes que mereces más, ¿no? Y que es muy más, pero la vida alrededor te ha dicho que tu valor está sujeto a las cosas que la gente piensa de ti, ¿no? O sea, de cómo te vistes, de cómo te ves, de tu peso, del color de tu piel, de cómo te maquillas, de la persona que está a tu lado, de si tienes novio, de quién te no tienes rodeas, novio, de quién te rodeas, y eso es, pues, es altamente, o sea, pues es muy hegemónico, ¿no? Es muy patriarcal, es muy discriminatorio, ¿no? Y te hace pues siempre encajonando en una cajita en donde no hay posibilidad de explorar esas como identidades, ¿no? Porque una vez que lo haces, pues eres el outsider, ¿no? Y puta, nadie quiere ser el outsider, ¿no? Y luego creo te que das cuenta por que cierto somos como que una generación que fuimos como educados a definirnos en base a los demás. O sea, como que toda la definición de nuestra persona, no sé si somos los millennials o qué generación seamos, pero sí como que muy seguido con todas las personas que hemos platicado en este podcast, como que esa es una general, ¿no? Sí, que la validación externa. Encuentra afuera. Entonces, sí. Y como que llega un momento dado en donde te sales tantito de esa cajita o te pasas de la raya y te vas sintiendo un poquito más cómoda, ¿no? O sea, un poquito más libre, un poquito más certera de tus decisiones. Y la verdad es que yo creo que cuando conocí a Daniel fue un poco eso. O sea, no, al principio no, Al principio yo también quería, pues, o sea, guardar, ¿no? Sí, apariencias y la niña buena y ay, claro, fui al ITAM y ahora me voy a ir a Stanford y, ¿no? O sea, y como que seguir en esa como, pues en ese cajoncito, ¿no? Heterosexual, ¿no? O sea, como que sí, nada más me gustan los hombres, no, o sea, como en este sentido, ¿no? De cero exploración porque pues igual es una caja de Pandora y la neta es una caja de Pandora muy chingona, ¿no? O sea, pero pues hay de ti si la abres, ¿no? O sea, porque eso puede venir con, pues eso, discriminación, con que la sociedad te empieza a decir como rechazo, exacto, o decir, bueno, mames, esa vieja es X o Y, o no te juntes, ¿no? O sea, porque constantemente estamos en esto, ¿no? Y también sentirte incómoda constantemente con el trato que otras personas le daban a otras personas, ¿no? O sea, de cómo le hablas al mesero, de cómo la gente le habla a las trabajadoras del hogar, que si se refieren a ellas como criadas, como muchachas, como chachas, ¿no? Y esa incomodidad de decir, ¿qué te da el privilegio a ti? ¿No? De hablarle a una persona así y pensar que tú eres mejor que ella, ¿no? Y entonces empezar a poner en duda todas estas como reglas de dominación y opresión, que obviamente todo esto es muy elevado, que tiene que ver con evidentemente la teoría del feminismo, pero que son cosas que llegas al feminismo y dices, es que no le había puesto nombre, ¿no? Pero ya entendí, ¿no? Todas estas cosas que yo sentía ya me hacen total sentido y aquí están, ¿no? O sea, constatadas, escritas, y hay un chingo de gente que piensa igual que yo, ¿no? Digo, el otro día fui a dar una plática y me decía la chava que me contrató, sí, claro, pues es que, bueno, es que nosotros tratamos de, en este empoderamiento, en este proceso de empoderamiento, acercarle a las personas indicadas, ¿no? Y me encantó tu plática, pero pues es que las chavas quieren conocer más y saber más y unirse a estos movimientos, pero pues es que el feminismo está de moda. ¿De moda cuándo? En 1911, pues sí, güey. Y como que digo, no, o sea, como muy mal. O sea, digo, bueno, qué bueno que mi vida es una moda, pero bueno, apenas te quiero. O sea, gracias por decírmelo, ¿no? Y que igual y me tengo que empezar a dedicar a otra cosa, ¿no? O sea,
Pero entonces yo creo que cuando conocí a Dan, empezaba a darme cuenta de ciertas cosas. A mi esposo. Que cuando conocí a Dani, que Daniel es judío, me empecé a dar cuenta de, o sea, sí tenía ganas de tener una familia, pero posiblemente no tenía ganas de caer en familia tradicional, ¿no? Y el hecho de que fuera judío, pues me era irrelevante, ¿no? O sea, y la verdad es que en general a mi familia, pues también le fue, hasta cierto sentido, o sea, hasta que me convertí, que mi papá me decía, güey, nada más te quiero recordar que también tienes una familia aquí, que como que casi esto no significa nada y tal. Que obviamente fue como que también digo, güey, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea, como que viniste a acompañarme en la conversión para yo salir y esto no sirve de nada. Los papás apestan, ¿no? Sí, no serían los papás si no hicieran ese tipo de cosas. Por favor, como que un manualito, ¿sí me entiendes? O sea, como de qué sí decir y qué no a tu hija para no cortarle las alas, ya sabes. O sea, para no cortarle las alas, sí, está cabrón. Está cabrón, ¿no? Y entonces, pues no sé, o sea, como que empezamos y de hecho sí como que nos encontramos en algún momento dado en una situación de una pareja como muy tradicional, ¿no? O sea, y hice esta conversión, sí, porque estaba decidida a que quería estar con Daniel, y para Daniel era súper importante que se mantuviera el tema del judaísmo dentro de su familia y que sus hijos fueran judíos. Y la verdad es que, o sea, yo no crecí con ninguna fe, ni religión ni mucho menos, y me gustó y me gustaba, y mi mamá por alguna otra razón me leía un chingo los diarios de Ana Frank y me traumaba desde los 8 años, ¿no? Entonces igual y que también como que nunca, ¿no? O sea, nunca discrimines, ¿no? Se me quedó muy marcado. Pero sí, como que tenía una relación como de cercanidad, ¿no? O sea, como de cercanía con el judaísmo. Sí, mi mamá. Y no me parecía algo como totalmente ajeno a mí. Y la verdad es que, o sea, hay muchas cosas que me encantan, hay muchas cosas que me gustan de la parte espiritual, ¿no? O sea, y que me siento como conectada con eso. Pero hay muchas cosas que la verdad es que en algún momento dado las empecé a practicar y poco a poco me di cuenta que no iban a ir conmigo, ¿no? O sea, y con eso... iba a jalar. Sí, exacto, me iba a jalar. O sea... ¿Tipo cuál? Pues, no sé, o sea, tipo el tema de guardar Shabbat, ¿no? O sea... y eso realmente sí lo hicimos un rato, como 2 años, y luego ya no, y no tanto por mí, sino porque cuando regresamos a México, pues no hay forma de estar caminando a cualquier lado, ¿no? O sea, el Shabbat y tal, y Dani quería pasar el Shabbat con su familia y súper legal, y como que a mí, ya estando aquí en México, también... pues no sé, me sentía un poco como presionada por mi familia, cosa que no debí de haberlo hecho, pero así son las familias, tristemente, y como que yo también no quería armar pedo, y tampoco era como tan significativo para mí, como para, ¿no?, dejar de, o sea, seguir cuidando Shabbat más bien, ¿no? Okay. ¿Y cuál fue una que, por ejemplo, sí adoptaste? O sea, algo que te encante como... o sea, por ejemplo, la kashrut, o sea, comer kosher, eso desde antes de la conversión, lo adopté, y eso 100% y cocinas muy bien. Ay, cocino, exacto, de vez en cuando, ahora no lo hago ni para salvarme la vida. Malaza housewife, ¿eh? Pero, y entonces sí, o sea, como que esa... Pero también ya me volví semi-extrema con la kashrut, porque ahora ya soy como más bien vegana, porque como que ya me empieza a dar... O sea, creo que también el feminismo me empujó un poco al tema de que como que no comas animales. De la conciencia en general, ¿no? Sí. Exacto, y como el tema como de la explotación de la tierra, y hay todos, o sea, una serie de vínculos también, ¿no? Con el feminismo y la tierra. Pues es que es la conciencia en general, ¿no?
O sea, yo lo veo como más un tema de conciencia, en donde te vas como conectando, pues literal a la tierra. Sí, y como que decir, güey, pues, o sea, yo no lo mato, o sea, como que siempre y cuando esté tranquila de que yo lo puedo matar, me lo voy a comer. Entonces, como que de vez en cuando como pescado, ya casi nunca como huevo, tipo, nunca como pollo, nunca como carne, ¿no? Pero, o sea, si un día, o sea, como que digo, si un día tengo, o sea, ganas de comerme, o sea, tengo ganas de comer pescado, lo voy a hacer, ¿no? Porque sí estaría dispuesta a yo ir a pescar y pescar un pescado, ¿no? Todo lo demás no, o sea, como que no le voy a cortar la yugular a una vaca, o sea. Sí, qué fácil es no ver, ¿no? Esas cosas No ver. Cuando ya tienes la hamburguesa enfrente del plato y qué fácil es como omitir esa parte. No, omitir la parte que implica. Pero le dedicas, yo creo que 2 segundos a pensarlo y creo que todos pensaríamos 2 veces, ¿no? En lo que comemos. Pero bueno, No, y lo procesado y demás, ¿no? También, o sea, pero sí, es más la matanza de los animales más que otra cosa. Okay. O sea, como que también, o sea, como que digo, ay, sí, la banda, pro, como PETA o tal, no tengo idea, pero, ay, güey, no mates zorros, y no mates minks, y no mates tal, pero ahí vas y te comes ¿no? O sea, la hamburguesa de McDonald's, no mamar, ¿no? Como que no tiene me hace que ser congruente, ¿no? Es como de, exacto. O sea, son todos los animales, o nada más unos porque están más chingones que otros, o... no sé. Sí, hace sentido. O sea, pero bueno, eso como que últimamente me ha hecho mucho cortocircuito. Yo creo que ya llevo como, no sé, 1 año o 2 años, por ahí, como que en este track, de ir bajándole al consumo de la carne, pescado, ¿no? Cualquier cuestión animal, lácteos, ¿no? Y pues también, o sea, el pedo de la piel, y pues ya ando ahí como en plastipiel, ¿no? O sea. Muy bien. Pues es que como decía Carla, es una cuestión también como, o sea, sí es una conciencia integral, porque tiene que serlo, pero además como una congruencia contigo mismo. Y entonces si empiezas, ¿no? Como a adoptar todas estas cosas, pues nada más creo que sí tienes que ser como fiel a las cosas que tú... Oye, Carola, pero dime algo, nada más ahorita me quedé como con este tema, ¿no? Tú dices, desde chiquita voy creciendo y voy diciéndome, yo no me quiero poner faldas, me quiero poner pantalones y ¿qué onda con esto? Siento que siempre, si bien, ¿no? Como dijiste, a lo mejor de chica pues te quedaste en la cajita porque es lo que era y era lo que tenía que ser. Siempre has tenido este ADN rebelde. O sea, me acuerdo desde que hemos crecido, siempre lo has tenido dentro de ti. Y ahora no, te conviertes al judaísmo y demás. Eso, en términos como identidad propia, ¿te has sentido un poco a lo largo de la vida como de dónde voy, de dónde soy, dónde pertenezco? Hoy por hoy te sientes cómoda donde estás, con quién eres. ¿Te costó trabajo todo esto? No, sin duda. Sí, sin duda me costó trabajo porque aparte también... o sea, por lo mismo de que igual y vas creciendo y te vas alejando de los valores familiares, ¿no? Y entonces vas diciendo, no, pues yo de aquí no soy y tal. Y luego cuando me convertí, justo, y también en este sentimiento de querer encontrar una identidad propia y de estar como construyéndola por mí misma, ¿no? O sea, tomando decisiones ya como mucho más de adulto, o de adulta, ¿no? Diciendo, güey, pues me voy a rifar con esta religión y me voy a ir a vivir con este ser y pues vamos a ver, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Y te rifas, ¿no? O sea, y a ver qué significa eso, ¿no? Y obviamente muy empoderada con mis decisiones y todo, y muy segura de ella, pero por otro lado, también un poco como dando pasos, o sea, en falso, ¿no? O sea, como que diciendo, ay, sí, o sea, tengo una amiga que se convirtió al mismo tiempo que yo, también una chava mexicana, y ellos se volvieron súper religiosos, súper religiosos, y son muy de ahí, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para mí no fue suficiente, ¿no? No era suficiente, o sea, y en algún sentido, aun cuando
sí quería que fuera parte de mí, no me quería sentir esposada, ¿no? O encapsulada por esto nada más, de que, soy judía y entonces esto, ¿no? Tenemos que hacer, y entonces Shabbat y las fiestas y Kashrut. ¿Viste Unorthodox? Digo, nada más me parece relevante. Sí. Pero justo, Sí. ¿no? O sea, sí es... Sí, y eso que obviamente yo nunca viví en nada ni similar, ¿no? Al tema de los judíos de Satmar, ¿no? Que tienen pues una vivencia muy particular, ¿no? Y que de hecho cuando vivíamos en Nueva York, Daniel y yo, teníamos íbamos a un templo hasídico, pero también el rabino y su esposa nada que ver, pero nada que ver con lo que pasa con los judíos de Satmar, ¿no? Que básicamente, luego me eché el libro y pues son cuates que cero valoran el hecho de que hables inglés, ¿no? O sea, las niñas llegan hasta quinto de prepa y les cuartan ahí la educación justamente como que para no se gradúen y entonces después ya no se puedan ir al college, ¿no? Y una serie de cosas que aparte se viven no solamente dentro de esa comunidad, sino de todas las comunidades, ¿no? Que son el tema de la violencia de género fuertísima, ¿no? O sea, y de las incongruencias que también se pueden llegar a vivir en esa comunidad, ¿no? O sea, cuando le dice este cuate, no, pues es que las mujeres no deberían de poder, o sea, no están permitidas a leer el Talmud, eso no es verdad, ¿no? O sea, en los judíos ortodoxos, ellos son más bien ultra ortodoxos que están en contra del Estado de Israel, de hecho, pero los judíos ortodoxos, o sea, dicen, sí dicen que las mujeres sí pueden estudiar el Talmud pero lo que a mí no me gusta es mucho que sí hay muchos roles de género, sí, ¿no? Y yo, en mi ideología personal y en la forma en que vivo yo mi vida, no las hay, ¿no? Hay un desdibujamiento absoluto de los roles de género dentro de mi casa, ¿no? Y justo dando esta plática a un grupo, ¿no? El martes, a un grupo de chavos y chavas de la comunidad, yo creo que han de haber tenido como entre 19 y 21 años, como que, o sea, nos crían, y yo creo que ni siquiera tiene que ver con el hecho de que sean judíos, ¿no? O sea, sino es la manera en cómo en México y en el mundo seguramente todavía se crían las personas, ¿no? O sea, es decir, tú naces y tu destino ya está, ¿no? O sea, los destinos de los dos, o sea, mujer o hombre, ya están como condicionados, ¿no? Ya están condicionados, exacto, ¿no? O sea, como que tú te vas a tener que quedar a dar chichi y te tomas tiempo del trabajo, porque necesitas cuidar a tus hijos y porque la mujer, no es la naturalidad o es la naturaleza de la mujer tener ese vínculo tan fuerte, y entonces escuchando a chavos como de 19, 20 años seguir hablando así, decía, no mames, ¿no? O sea, como que, pues es que no va por ahí, ¿no? O sea, y menos en una era de tanta tecnología e información, en donde estas chavas las siguen casando, porque eso es lo que pasa, ¿no? O sea, a los 20, 22 años, y tú cuando llegas a los 25 y no te has casado, es como que there's something definitely wrong with you, ¿no? O sea, algo está pasando aquí, que no te has casado aún, y como que vas a ser una solterona, ¿no? Y luego como que pues te casas a los 28 y igual y te casaste con lo que sobró. Lo que sobró. Es terrible. Y aparte es tan violento para la mujer como lo es para el hombre. Sí, de acuerdo. Los scrapes, güey. Así como de le rasqué, güey, a la quesadilla y entonces es el chicharrón. Y está heavy, está violentísimo. Y entonces ese es el tipo de cosas con las cuales yo no convivo. Pero ¿y cómo, ¿no? O sea, cómo lo llevas? El tema de la determinación de género. ¿Cómo hoy por hoy, o sea, ¿no? De venir como también, y Daniel, sobre todo también de esta familia judía muy tradicional, cómo encontraron el balance entre lo que tú eres y entre todo este rollo feminista activista tuyo con la parte religiosa? Bueno, afortunadamente Dani y su familia no son, o sea, tan tradicionales y sí hay una diferencia entre la apertura que hay
entre los judíos ashkenazí y los sefaradí, ¿no? O sea, que los sefaradí son mucho más tradicionalistas. Y los ashkenazí de toda la vida han estudiado, tanto mujeres como hombres, ¿no? O sea, sí son profesionistas, pero bueno, sí, obviamente sí hay mujeres que se casan jóvenes y tal, como lo fue el caso de mi suegra, que se casó muy joven, pero después ella hizo y sigue teniendo una carrera bastante exitosa de psicóloga, y se separó del papá de Daniel y pues mis cuñadas trabajan y hacen, ¿no? O sea, y sí se casaron y tuvieron hijos y todo, pero son bastante, o sea, como que son bastante más independientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y yo creo que también Dani estaba buscando algo que también saliera del formato de la oferta que había dentro de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, pues nos enganchamos, ¿no? O sea, éramos lo que estábamos buscando en ese momento. Y ahorita también, pero que ha sido, o sea, ha sido una negociación y una evolución y un desencuentro y luego un encuentro y luego, ¿no? O sea, un constante vaivén de, pues no, o sea, es como, ay, sí, nos casamos y todo va a estar así. Pues no, o sea, el feminismo me ha hecho, pues, un poco más radical en muchos sentidos, ¿no? O sea, en el sentido, sobre todo del tema de los roles de género, ¿no? O sea, como, cuando yo dejé de trabajar, cuando tuve hijos, como que no entendía de qué chingados iba, ¿no? Mi vida. O sea, amaba ser mamá, sí, pero no amaba todo el tiempo estar en eso, ¿no? Y sentía que, la verdad, no le estaba dando lo que tenía que darle a mis hijos, ¿no? Porque también sentía yo una frustración profunda. De no, pues, y que también venía como por parte de mis papás y mi mamá, no, o sea, mi mamá y mi papá diciéndome, güey, tú tienes que seguir haciendo cosas y ahora es el doctorado y ahora haz esto y haz lo otro y no, y entonces esas presiones sociales, familiares que también con las que tienes que convivir y decidir si eso es lo que, ¿no? O sea, pues cave in o no, ¿no? O sea, si eso, o sea... Pues sí, sí, porque es cumplir las expectativas familiares y ajenas todo el tiempo y paralelamente las personales, ¿no? Y Carla y yo lo hemos hablado muchas veces como, pues sí te tienes que echar encima a mucha gente muchas veces por pelear por lo que para ti se siente bien. Es importante, sí. Y no hay de otra. Totalmente. No, totalmente. Y por eso, o sea, digo yo, o sea como el tema de güey, ay, ¿qué más te da si él hizo un chiste machista? ¿O qué más te da si, no, no sé, estereotiparon no sé qué madres? Pues sí me molesta un buen, ¿no? O sea, y antes lo dejaba pasar e incluso seguramente yo también lo hacía, pero hoy en día no lo puedo dejar pasar, ¿no? O sea, es algo que ya, que viene muy adentro de mí, ¿no? Y hay cosas que sí voy a dejar pasar, pero cuando tienen que ver con cuestiones como de estereotipos, discriminación, ¿no? Racismo, violencia de género, no lo voy a dejar pasar, ¿no? Y eso a veces implica pelearme con mi familia, ¿no? O sea, el otro día me agarré en el chat de WhatsApp de todo mundo a decirle a mis hermanos y a mi papá que eran unos misóginos y que qué vergüenza. O sea, que te odio, pinche misógino de mierda. Y luego, espero que encuentres paz. Pues solamente la voy a encontrar cuando lleguemos a igualdad de género. Pero a mí sí me importa esta pregunta como de, para ti, ¿qué es igualdad de género? A mí, igualdad de género, o sea, tiene que ver... Y este es tu paz y como que por ahí vas y ese es como tu trip y digamos que como que tu misión, ¿cómo la definirías hoy? O sea, para ti, ¿qué sería como el mundo ideal en cuanto a temas de género? Pues es que en cuanto a temas de género, pues es realmente más bien como en el concepto o en el sentido amplio de igualdad, ¿no? Y eso quiere decir que tengamos como las mismas plataformas o que nadie tenga privilegios o por lo menos las mismas plataformas para alcanzar lo que queremos alcanzar, porque mucha gente
dice, ay, no, pues es que lo que quieres es equidad, y no, porque no, y aparte decir es que los hombres y las mujeres no son diferentes, digo, no son iguales, yo lo entiendo, o sea, entiendo que no somos iguales, pero tampoco entiendo por qué queremos remarcar constantemente el hecho de que no somos iguales. Entonces, o sea, nosotras tres no somos iguales, o sea, no lo tenemos que decir. Nosotras queremos cosas diferentes, ¿no? Pero ¿por qué reforzar el hecho de que somos diferentes? Y eso es como la diferencia mucho como entre la equidad y la igualdad, ¿no? Entonces la igualdad tiene que ver con que, o sea, pues que tengamos las mismas circunstancias o las mismas oportunidades de alcanzar o sea, las cosas que queremos dentro de nuestra vida. Y eso muchas veces tiene que ver con, bueno, obviamente, o sea, pues de construir esos privilegios, ¿no? Que son ser hombre, ser hombre heterosexual, cisgénero, clase media alta, blanco, ¿no? Es decir, a ver, o sea, ¿por qué el privilegio de ser heterosexual? O sea, ¿por qué tengo el privilegio de ser heterosexual, no? O sea, pues porque hay un chingo de gente que está siendo discriminada y que posiblemente no puede, ¿no? Pues no puede aseguir un trabajo porque es bisexual o porque es gay, ¿no? Y poco a poco menos, pero eso es lo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Lo mismo con las mujeres y los hombres, ¿no? O sea, el privilegio de ser hombre contra ser mujer, pues me pagan lo mismo para hacer la misma chamba, poca madre. No me pagan la misma, pues hay desigualdad de género, ¿no? Al igual que, güey, ¿hay paternity leave? ¿No hay paternity leave? ¿Hay maternity leave o no hay maternity leave? ¿No? ¿Hay espacios para que se pueda amamantar dentro de los espacios laborales o no? ¿No? Entonces, o sea... ¿Y cómo es que oportunidades de desarrollo? No, o sea, sí, digo, te lo pregunto como para dejar, o sea, como sentar la base, porque creo que, así como dijiste hace rato de que el feminismo está de moda, creo que hay varias vertientes y como varias ramas hacia donde diferentes personas están como tratando de canalizar esfuerzos. Sí. Aquí mi pregunta sería, ¿tú cómo estás, digamos, aportando a la causa para llegar a digamos, objetivo que tú traes? O sea, ¿tú cómo lo abordas? ¿Qué estás haciendo y qué podemos hacer nosotros o nosotras para apoyar esa misión? Pues mira, yo, pues dedicándome un poco a esto, que quiere decir que, pues sí, mis plataformas tienen que ver con esto, ¿no? O sea, Colpress News era un medio de generación como de noticias rápidas, fáciles de digerir, y ahorita se ha convertido más bien como en un referente de feminismo y de información con perspectiva de género, ¿no? Que perspectiva de género quiere decir, pues darle voz a todo aquello que posiblemente es invisible, ¿no? Hablar con lenguaje inclusivo, ¿no? Okay. Y eso pues en general, ¿no? Luego pues intentar que la agenda de género siempre esté viva, y eso es lo que tratamos de hacer con estos foros, ¿no? Que son foros virtuales bastante masivos, en donde hablamos de una serie de temáticas, ¿no? Diferentes, ¿no? El primero fue sobre crear espacios laborales más sanos, productivos y libres de violencia. El segundo tenía que ver con todos estos obstáculos a los que nos confrontamos las niñas y las adolescentes, ¿no? O sea, bueno, por el hecho de ser mujer, ¿no? Y ahorita en noviembre vamos a tener otro que va a tener que ver con la violencia digital, ¿no? Y que también evidentemente promueve la trata y otra serie de cosas, ¿no? Pero el sexting, los dick pics, ¿no? O sea, packs, sí. La compartida de packs, y muchas otras cosas, ¿no? Que pensamos que no pasan, pero pasan muy cabrón, ¿no? Como el grooming y todas estas cosas que tenemos que estar súper alertas porque somos mamás, ¿no? Y porque también nos podría pasar a nosotras. Y parejo, niños y niñas, o sea. Y parejo, sí. O sea, y te digo que nos podría pasar a nosotros, porque a mí me pasó que un repartidor de Rappi me marcó ahí masturbando. No. No lo puedo creer. No quiero ver ello. En capucha. No lo puedo creer. Güey, pero luego también me llegan mensajes a Colpress News, o sea, de güeyes masturbándose y, güey, no mames, a las mujeres las vamos a destrozar, y de qué hablas, de que se va a caer el patriarcado.
puras mamadas de masculinidad tóxica, ¿no? Y débil. Sí. Totalmente. Y te pregunto esto porque hace poco estuvimos como en tuvimos un podcast en donde tratamos un poco este tema y nos decía como la importancia también de hacerlo desde la educación, ¿no? Y como que me he quedado, no sé, hicimos este podcast hace como un mes y me he quedado como muy al pendiente, o sea, mi punto es como que agradezco muchísimo esta misión porque sí yo veo en mi vida, como lo dije en ese podcast y lo vuelvo a repetir hoy, cómo actuamos en automático y creo que la base para cambiar o para llegar a este como ideal es la educación. Realmente yo hasta hace un mes me consideraba pues bastante feminista, la verdad, o sea, y como una persona inclusiva y etcétera, y me di cuenta que, pero para nada, o sea, soy la primera generadora de patrones, pues, de roles. Ajá. Y de patrones de exclusión en mi propia casa. Entonces, como que agradezco mucho esta misión, agradezco muchísimo como esta labor y sobre todo como que me encantaría que nos dieras como más tips de dónde podemos encontrar diferentes formas de seguir como informándonos de todas las áreas en las que repercute el género, porque, güey, ahorita hablamos de la laboral y esa vez en la educación, pero hay 1 millón y creo que no hay ni siquiera la conciencia, o sea, porque no sabemos, es mera ignorancia, la verdad. No, claro, pues mira, desde la educación, pues también, o sea, es a dónde metes a tus hijos a la escuela, ¿no? A tus hijos o hijas. ¿Les vas a dar una educación diferenciada o les vas a dar una educación similar, ¿no? Mientras más laica sea, pues mejor, seguramente, ¿no? Porque pues justamente el tema de los roles de género y el patriarcado pues, están muy reforzados por la religión y las costumbres. Estaba platicando el otro día con una amiga, güey, que fue a armar un pedo a su escuela porque le dijo a la directora, a ver, ¿con qué huevos le mandas la factura a mi esposo y me metes a mí al chat de las mamás? Y yo así, puta, sí es cierto, güey. Me dijo, ¿qué mamada? Nos mandas la factura a los dos, porque tú quién sabes quién chingados paga el kinder. Y mete al cabrón al chat. Super, mete el pendejo al chat. O sea, de hecho, el único que está en los chats de hombres es Daniel. Y luego también era como, estábamos en el comité de madres y padres, y entonces decían, claro, bueno, el comité de padres de familia, ¿qué padres, cabrón? ¿Quiénes son los padres? O sea, hay puras viejas aquí. No seas mamón, cabrón. O sea, hay un señor al que obligué a venir. O sea, y le estás dando todo el crédito a él. No seas mamón, cabrón, ¿no? O sea, y tipo, también, pues hacerlo como desde casa, en el sentido de que, güey, o sea, pues mis hijas me dicen, ay, güey, pues no, me quiero maquillar. Y yo como, no, por favor, no. Pero digo, güey, ya, me vale verga, ¿no? O sea, hazlo, o sea. Y entonces no lo hacen, pero lo hacen los tres, ¿no? Lo hacen mis hijas y también lo hace mi hijo. Y yo me callo, o sea, y ay, mamá, y me pinté, y nos pintan a todos, y Daniel, se chinga, que lo pinten, o sea, porque, güey, pues es que, o sea, sí. Es que si no, es como de, güey, es que nada más las mujeres hacen eso, ¿no? Esto no lo hacen los hombres, ¿no? Güey, píntate las pinches uñas, o sea, déjate pintar los ojos. No, si quieres después de que regrese de hacer este ejercicio, ahorita, este es el momento, y te lo limpias con una toalla. Y te vas con rímel. Güey, o sea, y te vas con rímel, pendejo. O sea, me vale verga, pero hazlo, ¿sí me entiendes? O sea, y entonces, y eso, ¿no? O sea, y por ejemplo, también había, o sea, muchas cosas como en el comité de madres y padres, de que, güey, pues vamos a meter after school programs o la madre, perfecto. Pero, güey, pues hay que meter el fútbol y está este pedo de defensa personal, de jiu-jitsu y la madre y ¿no? Dice, güey, fútbol, no mames, jiu-jitsu. Yo cero veo a mi hija haciendo jiu-jitsu. Luego, güey, sí sabes que la real pandemia es la que se mueren las mujeres, ¿verdad? Ok. Entonces, güey, te pido que le des a tu hija, pues, ciertas, pues, güey, survival skills, sí. O sea, de aquí o sea, porque vivimos en una cultura y en una comunidad altamente machista. Entonces, güey, pues no mames, ¿no? Entonces eso, ¿no? Decir, güey,
los dos, o sea, los tres se van a ir a ballet, poca madre, los tres se van a ir a fútbol, poca madre, no les gustó, güey, o sea, exacto. no pedo, ¿no? Y vas, pero no los vas metiendo dentro de, ¿no? De cajitas de género, güey, o sea, y eso es lo que hacemos cuando hacemos sí. las pendejas gender reveal parties. No, es como de, ay, es niño. ¿Y ay, no mames, vas a querer decir a niña? No mames, es una mamá. Necesitamos un podcast nada más para gender reveal. Para trasharlo de a madre, güey. Ahí viene el de mi hermana, entonces lo hacemos después del de mi hermana. Para que no se ofenda. Lo disfruten inconsciencia total. No mames, odio, o sea, no, es como de, please no me inviten. Ni me manden video, o sea. No, Me total. vale verga lo que va a hacer tu bebé. Estás muy cagada, güey, tienes toda la razón, no lo había visto tampoco. Es que ves, es como No, todo un tema. hay cosas inconscientes. Está, güey, metida, o sea, está metida en nuestra vida por todos lados. Y creo que sí tenemos que seguir hablando de esto. Y como dicen ya la nueva palabra que oigo diario, normalizar. Pero sí, o sea, sí tenemos que seguir en este tema porque las repercusiones ya están siendo muy cabronas. Muy cabronas. De que hay, entrégale a una muñeca, a un bebé, a tu hija de 3 años. Güey, ¿qué? ¿Le estás entrenando para la maternidad? O sea, ¿cuándo va a ser o sea, mamá, cuando ella decida, si es que la decide, y si no, no, pero ¿por qué se lo impones? No, entonces, una serie de cosas que tenemos que sí ir concientizando. No es que de, ay, güey, entonces que ya no le puedo regalar la no sé qué. Pues, güey, si no te la pide, pues, ¿para qué? Chance no. O sea, Chance no. No, pero igual y también tú piensas tantito, haz tantita conciencia, pues el tipo de ejemplos que le quieres dar a tus hijos o a tus hijas, ¿no? O sea, y que nada tiene que ver con que, ay, el papá provee y tal. O sea, el que provee va a proveer y está muy bien, pero eso no está anclado al hecho de que tú seas su esclava, ¿no? Totalmente. O sea, que la mamá sea la esclava porque el papá provee, ¿no? O sea, hay que empezar a deconstruir y romper estos patrones, pues, de violencia y hegemonía que nada más, pues, nos oprimen, ¿no? O sea, y pues ya. Qué importante, Carola, y gracias por venir a hablar de estos temas con nosotros y ayudarnos a hacer conciencia, no solo normalizarlo, sino empezar a hacer conciencia de cómo lo estamos haciendo y repitiendo con nuestros hijos para que cambiemos esos patrones y podamos cambiar como sociedad.